Dios, porque todo es por ti, Señor, y todo es para ti. Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está, danos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. ¿Quién me dice cuál es el mensaje de este día? Si recibieron las invitaciones, ¿quién me dice? A ver, Sunita. La tumba vacía. Amén. Así es, ¿verdad? Entonces, si han leído las invitaciones. Bueno, Padre Santo, gracias te doy por este día. Llénanos de tu presencia, Papito Dios. Que tu palabra, tu mensaje sea solo tu palabra, que no sea sapiencia ni experiencia, Señor Dios. Gracias te doy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Bueno, como dijo la Soñita, sí, el título de esta enseñanza se llama Una tumba vacía en un mundo vacío. Y cuando hablamos de esta situación nos ponemos a meditar y pensamos, ¿qué significará una tumba vacía en un mundo vacío? Estamos hablando de que en estos tiempos la sociedad, este mundo, este tiempo de, de este orden mundial que estamos pasando, nos hace ver la vida efímera y vacía. Nos hace ver que la vida la debemos llenar con cuestiones efímeras, con cuestiones que nos llenan un poco las emociones, que nos llenan un poco nuestra distracción, cosas así, pero no nos llenan de cosas profundas. Entonces, si nos ponemos a analizar viendo la moral, viendo las circunstancias de que este mundo es vacío, es totalmente vacío, pese a que existen más de 7.000 millones de seres humanos habitando en este mundo. El mundo se encuentra vacío y por la actitud y el corazón del hombre. El egoísmo del hombre principalmente. Eh, la búsqueda de poder, la búsqueda de mi conveniencia. Cuando nos ponemos a analizar lo que dice Cristo Jesús en su palabra y dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado, implica que ese mundo se llenaría el corazón de los hombres de amor al momento de que fuéramos empáticos los unos con los otros. Porque si amamos, no sentiríamos en el corazón el hecho de hacer maldad, de tener envidias, de juzgar al hermano. No habría guerras, no habría nada de eso. Y la pregunta es, y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez en su vida han sentido vacuidad o que está vacía o que no tienen propósito? ¿Han sentido eso? Que todo lo que te rodea parece sin sentido, sin esperanza, como si estuvieras caminando en un mundo desierto. ¿Han sentido eso? Qué bueno, yo pensé que solo yo nomás sentía eso. Sí, y es terrible, o sea, ¿y por qué es? Porque a veces nos afanamos, pensamos que si no se cumple algo en mi vida, todo está perdido. Todo está perdido.
¿sí? Y en cierta manera esta palabra nos enfoca que buscamos a veces las cosas que no debemos, en vez de buscar las cosas que debemos. Dice la palabra de Dios, no busques perlas en el basurero. Y somos número uno para estar buscando el basurero por las perlas. No en el hecho textual de lo que estoy diciendo, sino que el basurero es a veces las cosas efímeras que buscamos. A veces pasarla bien. Yo en cierta manera no juzgo ni impongo. Es bonito sentir emociones, es bonito sentir emociones. Y a veces me enfoco cuando mi hija era pequeñita y nos íbamos al Vulcano Park y se subían esos juegos terribles que yo no me subiría, ¿ya? Y veo una canasta que se daba vueltas, pero mi hija, una pequeñita que era, como gritaba y me decía, lo que me podía ver a mí, papá, estoy disfrutando, papá, cómo disfruto, qué lindo, qué hermoso. Sí, y ahí se bajaba, papi, otra vez. Sí. Bueno, sube otra vez, de nuevo, pero le hacían vueltas como a muñeco. Te digo, eso yo creo que no es diversión, no, que le mueven así como a muñeco, yo me muero. Yo me acuerdo que cuando éramos enamorados con mi esposa, le digo, vamos al Playland Park. Me acuerdo que se sabía poner acá en Ñaquito, donde es ahora el edificio de la zona gubernamental, ese edificio grandote, era terrenos baldíos. Ese sabía ponerse el Playland Park, y era el cumpleaños, vamos al Playland Park. Y nos subimos en una canasta que se daba las vueltas y se subía y todo lo demás. Cuando se daña el aparato y nos quedamos de cabeza, mi esposa y yo, en la parte de arriba del sino. Y mi esposa se comenzaba a resbalar y decía, sosténme. Y digo, agárrate duro de la protección de la baranda, ¿no? Entonces dice, pero ahí está el volante, mueve el volante para ponernos de acuerdo. Y qué durísimo. Vino el volante para ver a la canasta, medio le pude inclinar. Cosa que mi esposa era sufriendo y era a parar y dice, ni te pestañees, ni muevas nada, porque nos volvemos a mover y nos ponemos de cabeza. En total creo que estuvimos como 15 minutos, o sea, el aparato se había como dañado. Yo creo que aquí nos pusieron de castigo. Bueno, a la final pudo bajar y salimos, pero temblando del asunto. Y me ponía a reflexionar, y mi hija, ¿cómo soportaba eso? Pero tenía una felicidad, ¿qué sería? Tanta adrenalina que sentía y le daba eso emoción, pero yo le hacía entender mi amor. Pero no toda la vida vas a sentir esto. Imagínate vivir toda la vida adrenalina como sentiste. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Entonces, Dios es tan sabio que nos ha dado momentos así chiquititos de emoción, intensos, para que disfrutemos un rato, pero no lo vivamos perennemente, porque imagínense vivir perennemente una emoción. Entonces, la Génesis ya me queda bien decir, vivir una emoción, qué lindo. Te vas a cansar. Solo ponte el caso, con mi hija también era bien chistosa y a veces nos hacía reír y nos poníamos carcajadas y como 5 o 6 minutos de carcajadas y quedábamos en el suelo de tanta risa. ¿Se les ha pasado? Se queda agotadísimo. ¿Sí? Sí, igualmente, toda emoción te agota. Y lamentablemente en este mundo los jóvenes buscan ese sentir, esa emoción, y a veces con cosas ya que no son buenas, en el sentido de decir que van estimulando el cerebro y las van desgastando, ¿sí? Por eso tengamos cuidado y disfrutemos la emoción en el momento, ¿sí? Y no tratemos de vivir emociones, seamos sobrios en ese sentido y aceptar las cosas que Dios nos está dando. Ahora me van a preguntar, pero es que yo soy infeliz, yo paso triste, paso vacío, ¿por qué? Porque no tengo dinero en el bolsillo, porque estoy cansado de mi trabajo, porque ya me aburro. Y eso es lo típico, ¿no? Ya me aburro. Estar metido aquí, hacer lo mismo, salir de la misma rutina, pero está en ti de quitarte ese aburrimiento, ¿sí? Porque la felicidad no es sentimiento. La felicidad no es solo un instante así, fugaz. La felicidad es una decisión de vivir feliz, de estar grato
con todas las situaciones, con todas las cosas que Dios nos da. Entonces, obviamente, tenemos que poner en cuenta esa situación, poner en cuenta que la felicidad es una decisión. Entonces, al momento que decidimos y ningún factor externo me va a alterar mi situación, mi felicidad. Sí, a veces pasamos tribulaciones difíciles, pero son momentáneas. Y les cuento que si no hubiera tribulaciones, no hubiera problemas, la vida sería aburrida, ¿o no? Sí, pasar una vida así, línea horizontal y todo, que a veces quieren cambiar, ¿no? El nuevo orden mundial, que quieren atribuir eso, una línea horizontal. ¿Sí? Amén. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos ejemplos, la soledad, siempre a veces nos sentimos solos, aunque estemos rodeados de gente, al fracaso, a la decepción, a la pérdida de propósito, a la búsqueda de satisfacciones, pero que no llegan, que no nos llenan el corazón. Y es verdad, hay cosas que de pronto me afano, me afano, me afano, me afano. Me acuerdo cuando compramos el primer carro con mi esposa. Está qué lindo, ¿cuándo será que tengo un carro? Ya estoy cansado de andar a pie, ya tanto maltrato. Hasta que fuimos al almacén, compramos el carro y después era solo con el carro por aquí, por allá, por aquí, por allá. Llegó un punto que ya no quiero manejar, ya me cansa, ya no. O sea, somos tan inconformes, ¿no? Obviamente que ese vacío, no sabemos cómo llenarlo. No sabemos cómo llenarlo. Y en tal razón vamos a entender un poquito lo que nos dice la palabra de Dios. Y vámonos a Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Si llegamos, me dicen amén. Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. ¿Y dónde queda Lucas, Soñita? Bien, bien, ya. Ya. Bueno, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Ya, y dice la palabra de Dios, versículo 1. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Partamos de que estamos hablando que es el domingo de resurrección. ¿Ya? Como ustedes saben, el Viernes Santo a Cristo Jesús lo ejecutaron en la cruz. Y antes de que sea la noche del Viernes Santo, estamos hablando en la tarde, más o menos entre las 5 y 6 de la tarde, decidieron bajar al cuerpo y José de Arimatea había pedido al procurador romano de que les den el cuerpo y que no los boten, les botaban a los cuerpos de los crucificados a fosas comunes. Entonces José de Arimatea preparó una tumba específica para darle honra a Cristo Jesús. Entonces lo prepararon, pero no tuvieron tiempo de dejarlo listo al cuerpo. En ese tiempo era una ceremonia en el sentido de preparar el cuerpo para dentro de la tumba. ¿Y la tumba qué era? Una caverna, una cueva que se sellaba de piedra y lo ponían dentro de una mortaja en un podium, como se podía hacer, le ponían al cuerpo. Pero eso era para solo las personas que tenían recursos. Los pobres, si morían, les botaban en una fosa común. ¿Sí? Eso debemos entender. O sea, que si José de Arimatea no hubiera buscado
que le den el cuerpo para él ponerle en la tumba, cogían y a todos los, como eran criminales, cogían y los botaban a la fosa común. ¿Sí? Entonces le dejaron ahí pendiente, como ya venía la fiesta del sábado, y como ustedes saben que el sábado era día de descanso obligatorio, entonces obviamente no podían hacer nada y se preparaban para el primer día. Obviamente el primer día siempre será el domingo, o sea, este día es el primer día de la semana, sino que nosotros lo entendemos al revés y pensamos que este es el último día. Y no es así, es el primer día de la semana, el día bendecido de Dios. ¿Sí? Y el sábado, el día anterior, era el día de descanso. Entonces, aquí la palabra nos dice que muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Versículo 2. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. O sea, se dieron una sorpresa ellos. Ni se imaginaban. Imagínense ustedes llegar a la tumba de un amado de ustedes y la encuentran abierta, retirada. Y en ese tiempo la piedra era una piedra grande. No estamos hablando de una piedra que ocupaba todo esta entrada de aquí. Entonces se necesitaban muchos hombres para mover esa piedra. Y oh sorpresa, todas las mujeres, María y todas, vieron que estaba abierta. ¡Wow! Versículo 3. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo habían encontrado? ¿Quién me dice? Amén, amén. O sea, netamente se cumplían las profecías, pero nadie creía lo que había pasado. Jesús había resucitado. Versículo 4. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y el versículo clave que está aquí, lo vamos a leer. ¿Sí? Que dice en el versículo 5. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, y eso nos pregunta ahora, ¿por qué buscáis entre los muertos a alguien que está vivo? Amén. Caramba, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Entendamos un poquito qué nos quiere decir esta palabra. ¿Sí? Cuando nos dice que busquemos disculpen un ratito, un segundo. Ya. Jesús había resucitado, dejado la tumba vacía, así como la tumba de Jesús estaba vacía, nuestro mundo puede parecer vacío, pero todo es apariencia, ¿no? Y cuando los ángeles le dijeron a María, ¿a qué María le dijeron? María de Magdala, ¿sí? Y esa es la honra que da Jesús a las mujeres, de que permitió de que una mujer le vea primero que cualquier hombre, ¿ya? Entonces, cuando hacíamos referencia de que estamos buscando a los vivos, donde están los muertos, y eso nos comienza a enfocar a nuestra cultura, a nuestra tradición. Hagamos un puntito aparte ahí en relación de que a veces vamos al cementerio a visitar a nuestros deudos y pensamos que ellos están ahí, ¿sí? Y a veces la cultura, vámonos a las culturas indígenas, a Otavalo, a muchas culturas en donde van en el Día de los Muertos a hacer ceremonias, a comer manjares, a dejarle manjar a los muertos, a los fallecidos. En México, a lo menos, son unas fiestas tenaces allá por el Día de los Muertos. Es un feriado, es más que Navidad allá. Entonces hacen horrendos banquetes para comer tanto los vivos como los muertos, pero partamos desde el punto. Cuando dejamos este mundo, mis hermanos, cuando dejamos este mundo, lo que queda es nuestra carcasa, nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo, pero nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestro espíritu es el que trasciende. Y no se diga de Jesucristo, que Jesucristo fue el único que se fue en cuerpo
y alma y espíritu. Y lo que nos dio la gran promesa que Él volverá a juzgar a vivos y muertos, y ahí sí vendrá la resurrección total de todos. Amén. ¿Hasta ahí estamos? El vacío que sentimos en nuestra vida, la soledad, el fracaso, el dolor, la confusión, nos muestra que necesitamos a Dios. Porque nada nos va a llenar, nada de nada. Cuando María Magdalena ingresó a la tumba vacía, se sintió llena de ¿qué? De soledad. O sea, encima más, me preguntaba a los hombres que había visto, ¿no viste a mi maestro? ¿No lo viste a mi maestro? ¿Quién será el indigno que ha venido acá, ha abierto la tumba y se ha llevado el cuerpo de nuestro maestro? Eso pensaban primerito. Se llevaron el cuerpo de mi maestro. Y cuando fueron a contarles la buena nueva, Pedro salió corriendo con Juan atrás a ver la tumba y no estaba. Y se pusieron tristes. Todos se pusieron tristes porque la tumba estaba vacía. Y cuando nos enfocamos en nuestra vida de la manera efímera, nos ponemos tristes cuando algo nos falta, cuando algo nos falla, cuando algo no se cumple, ¿sí? Cuando de pronto no es correspondido uno en el amor, nos volvemos tristes y vemos que somos vacíos. Cuando no tenemos trabajo, nos ponemos tristes y nos ponemos vacíos. Hasta yo, cuando ustedes no vienen acá a escuchar la palabra, me pongo vacío. Y digo, ¿qué pasará con la Genisita? Bueno, se fue a la playa. ¿Qué pasará con la Génesis? Bueno, tenía que hacer deberes. ¿Qué pasó con el Galito? Bueno, tuvo que hacer alguna cosa. ¿Qué pasó con la Soñita? El paro no les dejó venir. Pero viene un vacío, o sea, viene un vacío, sí, y son las decepciones que nosotros nos enfocamos como personas dentro de este mundo, y eso es algo natural, no es nada del otro mundo, sí, pero Dios ha venido acá a darnos en cierta manera, un aliciente al decirnos de que Él nos puede llenar con todo, que pese que estuvo en la tumba y le encontraron la tumba vacía, Él ya salió de ahí, Él ya no está aquí y nos dejó a su precioso espíritu para que Él nos acompañe. Entonces ahí comenzamos a sentir que nos llenamos, ¿sí? Cuando mi hija falleció, quedó un vacío terrible en nuestros corazones, que no puede llenar nadie, porque imagínense, el aliciente de cada uno, de nuestra vida, son nuestros hijos, ¿no es cierto? Imagínate que ese bebito ya no esté conmigo, qué feo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es horrible. Entonces oramos para que Dios no nos desfavorezca en ese sentido, pero a veces la obra de Dios tiene un sentido, un propósito, ¿ya? Un propósito, y ese propósito es el que nos llena a nosotros de paz primeramente, de paz. Y cuando oramos lugar, en nuestro lugar secreto, lo que debemos pedir primeramente es paz. Señor, danos paz, tranquilidad en esta situación para poder tomar decisiones buenas. Lléname con tu paz. Entonces Cristo Jesús comienza a llenarnos con su paz. Comienza a llenarnos de sabiduría para poder ser ecuánimes, para tomar las decisiones. Cuando la vida se siente sin sentido, que es por lo general cuando andamos en el camino, y no me puede decir nadie que siempre a veces andamos sin sentido, sin saber qué hacer. Cuando nos enfocamos dentro de la rutina y no analizamos de que me toca trabajar y que vamos a decir, y no miramos más allá de lo que está sucediendo. No miramos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Estaba escuchando en la mañana a un amigo que tiene una trascendencia más humanística, pero se enfoca realmente en la situación de lo que estamos viviendo como seres humanos, ¿sí? Que vivimos una vida efímera, solo de rutina, sin criticar. Todos caemos en ese sentido. Y que no tenemos esa esperanza más allá de poder trascender en vida, en conciencia, en amor, ¿sí? Entonces, cuando me enfoco y estoy pensando en mis problemas, cosas que tengo que trabajar, tengo que buscar y tengo tantas cosas, como ese testimonio que les contaba de esa persona que debía $300,000, ¿sí?
$300,000 que había conseguido a Chulco, porque a veces la desesperación y la falta de confianza en Dios nos lleva a cometer grandes errores. Entonces, lo primero, me voy dando al chulquero para que me preste $300,000 y así saciar mis cosas, y con eso, y lo que pensamos es que si ya sacio y pago mis cosas, invierto y hago de mi manera, ya va a estar bien. Muchos dicen, si solo me ganara un numerito de la lotería, ya sería feliz para siempre. Y no es así, no es así, porque vendrá, se llenará momentáneamente ese vacío y nuevamente quedaremos vacíos. Como lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana, que Cristo estaba yendo con su grupo de apóstoles y se quedó justo en el pozo y les dice a los apóstoles, por favor, vayan a ver comida, yo me voy a quedar aquí. Él sabía por qué se quedaba ahí. Y a mediodía, era mediodía, sol canicular. Y de pronto le viene a una mujer que viene a sacar agua. Primeramente, haciendo un análisis, todas las mujeres madrugaban en la mañana, iban a sacar el agua para llevar a sus casas, para cumplir sus necesidades. ¿Y por qué una mujer asomaba a mediodía? Una mujer bastante, como se dice, fuetiera por la vida, y va a mediodía a sacar agua del pozo. Imagínense, ¿ya? Entonces, tenía en su conciencia algo que le reprimía. Y Cristo Jesús le dice, ¿por qué no me das agua? Y ella dice, claro. Comienza a sacar el agua y entonces le dice, ¿no te gustaría que te dé del agua que no vas a tener jamás sed? ¡Wow! Y la mujer le dice, ¿pero cómo? Aquí está el pozo. Y tú tomas de esta agua, te va a quitar sed, pero obviamente si vas a seguir caminando, vas a volver a tener sed. Pero dice, pero yo te ofrezco darte agua viva, que no vas a tener jamás sed. Y cuando nos enfocamos en lo que dice la tumba vacía, él está diciendo, yo quiero llenar tu corazón y que no quede la tumba vacía. Entonces esta mujer le dice, ¿cómo me vas a dar agua viva? ¿Cómo? Siempre uno toma agua y va a volver a tener sed porque se le va a vaciar el tanque, como se dice vulgarmente, ¿ya? Entonces él le dice, lo que pasa es que si tú aceptas lo que te estoy dando, ya no vas a tener sed jamás, ¿ya? Él le dice, sería bueno, y a veces que le digo eso a mi esposo, y Jesús le dice, sí, dile a tu esposo, pero en realidad te digo que no tienes esposo, y 5 esposos, 5 varones has tenido en tu vida, y por eso era la razón de que ella se asomaba al mediodía escondida para que nadie le juzgue, porque había tenido 5 varones en su vida, pero Cristo no le estaba juzgando. Cristo le estaba diciendo, perfecto, haz con tu vida lo que tú quieras, pero acéptame este don que te estoy dando, esta agua viva, llena tu corazón. Entonces ella fue la primera, en cierta manera, la primera evangelista, porque se maravilló tanto de lo que le dijo, sí, tú has de ser un profeta, porque ¿quién te contó mi vida? ¿Quién te contó mi vida? Y de pronto ella se llenó tanto del Espíritu de Cristo que fue a llamar a toda la población para que ellos recibieran también esa agua viva. Porque decía, en realidad el que viene acá y me adora en espíritu y en verdad, en el sentido de que acepto a Cristo en espíritu y en verdad, en esa razón, Dios te va a llenar en ese espíritu de Él, con esa agua viva. ¿Quién quiere agua viva en esta sala? Nadie quiere. ¿Quién quiere agua viva? Dale un aplauso al Señor. Entonces, obviamente, si nos hacemos referencia a lo anterior, en el versículo 5 al 6 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Sí? Entonces, primero partamos y entendamos cuál es el punto y lo que quiere Cristo Jesús de nosotros. ¿Sí? Cuando Dios nos enfoca en el sentido de la resurrección, para que entendamos, y cuando nos dice en Romanos 10 de que el que cree
Soñita, ¿puedes leer Romanos 10:10? Por favor. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Amén. Porque el que cree con el corazón cree en justicia y el que declara con boca declara para salvación. ¿Qué quiere decir? Que creas en tu corazón lo que Cristo te está ofreciendo, lo que Cristo te quiere dar y declares con tu boca de que realmente crees en ese sentir. Él te llenará de salvación, de esperanza, de situaciones muy satisfactorias, no solo cuestiones efímeras. Entonces, que ahí está la fe, porque a veces nos están predicando muchos colegas que la fe, que si tú pides $1,000,000, Dios te puede dar, sí te puede dar, pero Dios no quiere en cuestiones efímeras darte nada. Dios quiere levantar tu vida en relación de que le creas a Él, ¿sí? Y dice su palabra, el que se ocupa de mis cosas, yo me ocuparé de las cosas tuyas, ¿sí? Imagínense esas famosas ofrecimientos, esas cosas que Dios quiere darnos, esas cosas que Dios quiere hacer, porque Él como hijo quiere mimarnos a todos y que no padezcamos y que seamos felices en ese sentido. Obviamente, no estamos hablando de que Dios viene acá, que el que cree en Él te va a dar riquezas y todo, posiblemente sí lo dé, posiblemente no, ya es cuestión de la voluntad de Él. Los milagros son voluntad de Él, sí, pero en relación de tu corazón. Pero cuando uno, como estábamos, cuando hablamos sobre el mensaje de que el milagro nos bendice, pero no nos redime cuando no entendemos el caso. Entonces, qué más milagro el hecho de que Dios está acordándose de nosotros en este momento, en este pasaje de la Biblia que nos dice, no busques a los vivos en donde están los muertos, busca donde están los vivos, donde están Dios, que Dios es vida para nosotros y que nos ofrece a nosotros. Que dice que tanto será la dicha para ti que aunque mueras, si creas en mí, vivirás. ¿Qué quiere decir con esto? En la teología, ¿qué está enfocándose? De que la muerte está siempre rondándonos a nosotros, ¿ya? Y no lo tomemos efímero, como mucha gente que dice, bueno, voy a tocar a morir, y lo que no se ha comido el humano, que se coma el gusano, así saben decir esos dichos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué quieren decir? O sea, vive la vida, disfruta y goza porque una sola vida tenemos. No es así. Estamos en una escuela para graduarnos. Y en esta escuela, si se pierde el año, se pierde todo. No hay aquí, como ahora en los colegios se dan remediales, más remediales y examen esto, hasta para que pase. Y a la cansada. No era como en los tiempos antiguos, como dice mi esposa, como dice la Jencita, que si perdías, perdías el año. ¿No? Así es ahora. Así es ahora. ¿Sí? Entonces tengamos nosotros esa plena conciencia de que el Señor quiere salvarnos, no quiere permitir que nos vayamos al papayo. Porque si nos vamos al papayo, chuta, estamos re mal. Es nuestra vida, nuestra condena. Y como teólogo, como he hecho los estudios al respecto, el infierno no es un lugar de sufrimiento. El infierno es nada. Ahorita pónganse a pensar, tenemos la oportunidad y cada día que me levanto, cada día que me enfoco y veo la creación de Dios, veo que tengo la bendición de ver con mis ojos, palpar la creación, de sentir, de oler, de saborear, de escuchar. Sí. Imagínense ustedes
ser sordomudos y ciegos. Imagínense, o sea, no escuchan nada y no ven nada. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? Ser sordos, mudos y ciegos. O sea, no te puedes ni comunicar, ni sabes qué te dicen, ni qué te hacen. Hay casos. Ese sería el peor infierno que podamos tener. Que no me pueda comunicar con nadie, que no pueda recibir nada, información de nadie y no saber qué soy, qué existo, qué pasa. Eso es lo más grave. No ser nada. No ser nada. ¿Sí? Había el caso de un pastor boliviano. No me acuerdo el nombre, sinceramente, que es bien verídico, en los años 70. ¿Sí? En los años 70, cuando era aquí la dictadura militar. No me acuerdo quién estaba de dictador en ese tiempo, no sé si era Rodríguez Lara, no, o el triunvirato, algo así era. Pero los militares eran un poco bien terribles en el sentido de los derechos humanos, ¿ya? Eran inhumanos. Pero este pastor tenía en cierta manera el prestigio de que había hecho un montón de milagros. Y en ese tiempo justamente llega al aeropuerto este pastor y llegan los militares y lo toman preso por circunstancias, decían que era espía y tanta cosa como a veces se les mete y tienen que salir por donde piensan. Entonces él decía, yo soy pastor de Bolivia, estoy haciendo una gira y me invitaron para acá y no estoy haciendo nada de malo. Ah, eres pastor. Y se pusieron en el plano como cuando se puso Nerón con Cristo Jesús, que le decía, si tú eres Cristo Jesús, haz que esta copa se transforme en oro, decían, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y le retan al pobre pastor. Y se van al manicomio y encuentran a un tipo que desde nacimiento era sordo, mudo y ciego. O sea, no conocía nada del mundo. Y en realidad actuaba mal porque apenas le topaban, él era agresivo como animalito porque no se podía comunicar, no podía ver, ¿ya? Y los llevan donde estaba el pastor y dice, si no lo sanas, no te vas vos tampoco. Eso fue una historia verídica en los años 70. Y le encerraron al pastor con este pobre hombre. ¿Y cómo se pondría el pastor a orar, a hacer guerrear y tanta cosa? Que comenzó a escuchar gritos, pero no gritos de agresión ni nada, gritos de alabanza, de salvación. Cuando abren la puerta, los militares le ven a este hombre que nunca podía hablar, que nunca podía escuchar, que nunca podía verse, de rodillas, abrazado y con lágrimas con el pastor, diciendo, ya sé lo que es vivir, lo que nunca había entendido, lo que era sentir, lo que era hablar, lo que era comunicarse, y era agradecido con Dios semejante prodigio. Y no era para salvarse el pastor, o sea, el pastor no, él estaba consciente de que fue la misericordia de Dios de lo que hizo con este varón de Dios, que fue lo más hermoso que pudo haber pasado, mis hermanos. Entonces este pastor no vio la tumba vacía, la vio con vida, y que un hombre que no había sentido lo que es la vida, ni siquiera comunicarse, que había salido, había vuelto del infierno. ¿Por qué ese era el infierno? Ahora, les pregunto, ¿les gustaría ser sordomudos ciegos? No, sí creo que quieren. Porque a veces se quedan callados, como dice, el que calla otorga. Ah. Sí, agradezcamos, agradezcamos que no somos tumba vacía.
Que no somos una tumba vacía, somos una tumba, no somos ni tumba, somos entes llenos de vida. ¿Gracias a quién? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no adorarte y alabarte? Y por esas razones, a veces, aunque a muchos no les gusta, pero en cierta manera, alabarle a Dios es hacerle partícipe a Él de lo que queremos. Hacerle partícipe de que nosotros reconocemos su grandeza cuando Él nos creó, cuando Él nos trae acá a nuestra vida. Cuando nos dice, toma este plato de comida, y no con orgullo decimos, no, es que ese plato de comida lo conseguí porque yo trabajo. Cuando dice, toma este techo, no, es que yo conseguí esta casa, yo lo hice todo. Esa es nuestra altivez, de no reconocerle a un hermoso Dios que quiere bendecirnos y darnos misericordia. Pero no nos damos la oportunidad de tener una comunión. Él está en caballero. Y no le importa que no le hagas caso. Que no le importa que ni siquiera le digas papá. El tanto le importa es que Él dice te amo, aunque me des las espaldas. Y no permitiré en este mundo que te falte nada, aunque no me das caso. Pero sí te puedo decir que cuando te vayas de este mundo no podré hacer nada. Tú decidiste ignorarme. Te vas a quedar ciego y sordomudo como ese personaje en la vida. Tú eliges, pero te amo tanto y te vuelvo y te ruego y te digo Jenny, te digo Génesis, te digo Sonia, te digo Andrés, te digo Galo, te digo, hazme caso. ¿Qué te pido de ti? No quiero que seas un religioso, no quiero que estés de ujier en una iglesia, no quiero nada de eso, quiero que me des honra y de que todos los días clames. He ahí la situación de todos los días, por lo menos en la mañana, pedirle al Padre que nos ayude, que nos guíe de la mejor manera, para que nada nos pase. Y en la tarde agradecerle de que Dios ha sido tan misericordioso que nos protegió. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Que es tan bueno, que es tan hermoso. Que quede en la conciencia, mis hermanos, de que la tumba no está vacía, de que Dios está vivo y que Él no quiere una tumba vacía para nosotros. Él quiere que trascendamos. Y como le dijo al delincuente, bueno, que se puede decir que estuvo en la cruz, en verdad te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. Este día. Él no está diciendo esperarás 1000 años dormido, no, este día. Y si queremos reivindicarnos con Dios, este día, Él nos da esa promesa de trascendencia. Si le creemos a Él, si le hacemos caso a Él. Pero depende de nosotros. Él no nos obliga. Él quiere mucho de nosotros. Cerremos los ojitos un instante. Padre mío, Señor Dios, te doy gracias por tu presencia en nuestra vida y de lo que quieres hacer sobre nosotros. Te damos gracias al saber que tú estás vivo y que estás vivo por nosotros, Señor. De que
nos dices en nuestro corazón que tenemos que ser crucificados en el sentido de dejar nuestra carne, dejar nuestros quereres, dejar nuestras emociones, papito Dios, dejar de pronto las cosas que nos gustan, que son efímeras, que no nos hacen bien a nosotros, que mejor nos hacen daño. Danos discernimiento para hacer las cosas bien. No ser unos religiosos impávidos, sino ser, Padre Santo, esas personas que viven y disfrutan de la vida. No ser tristes, no ser penitentes, ser felices porque hemos decidido ser felices contigo, Padre Santo, porque nos das en el corazón esa certeza de que la felicidad es una decisión y decidimos hoy día, en nombre de Cristo Jesús, ser felices caminando a tu lado, Señor Dios. Gracias, Papito Dios, porque pones en el corazón ese querer, y declaro en nombre de Cristo Jesús que todas las personas que nos miran, que todas mis amigos aquí presentes van a decidir ser felices caminando a tu lado, Señor. Porque esa es la mayor felicidad, de estar contigo, con alguien más vivo que nosotros mismos, Señor Dios. Hoy bendigo la vida de todos mis hermanos presentes. Haz tu obra en ellos. Enséñales que tú no los abandones, que tú los abraces en todo momento, en todo instante, Señor Dios. Permite que ese quebrantamiento en nuestro corazón haga ver que nos arrodillamos ante ti, que estamos con el corazón contrito y humillado ante ti, que dejamos toda altivez para pedirte perdón, Señor, por haberte ignorado. Porque este mensaje nos hace ver de que te ignoramos en nuestro interior, y que tú quieres que no te ignoremos, porque estás vivo, Señor. Porque estás vivo, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, por tu presencia, y toda la honra, toda la gloria para ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su presencia, y que Dios les bendiga, y vamos a servirnos un cafecito.